España, 8 de enero de 2026. En el análisis de hoy nos sumergimos en la maquinaria del Estado a través de sus últimas publicaciones oficiales y lo hacemos siguiendo tres grandes corrientes. Primero, una ambiciosa remodelación económica y también social en Andalucía. Vemos un doblete de leyes que pretenden, reinventar desde sus polígonos industriales hasta su parque de vivienda protegida. Después, exploraremos el Estado como empleador y aquí el espectro es enorme. Va desde miles de plazas en las Fuerzas Armadas hasta una única y, la verdad, sorprendentemente compleja vacante en el mundo del arte. Y finalmente vamos a desenredar esa tupida red de convenios y colaboraciones. Es lo que revela cómo se ejecutan realmente las políticas, conectando agencias espaciales con ayuntamientos y ministerios con gimnasios locales. De acuerdo, pues empecemos por ahí, por esa gran apuesta legislativa en Andalucía. Tenemos una ley para revitalizar lo que llaman espacios productivos. La propia exposición de motivos es bastante directa, ¿no? Sí, es muy clara. Dice que muchos polígonos industriales son, prácticamente fósiles del siglo XX. Exacto. Carecen de infraestructuras básicas y eso, pues lógicamente, es un ancla para la competitividad. Claro, es un lastre. Y lo que llama la atención es que la respuesta no es un simple plan de obras. No van a asfaltar 4 calles y ya. Es un intento de cambiar el modelo de gestión desde la raíz. La ley pivota sobre la colaboración público-privada y también entre la propia Junta de Andalucía y los ayuntamientos. Y para eso se crean herramientas muy concretas. Por ejemplo, un catálogo de espacios productivos, para tener un mapa claro. Un mapa actualizado, por fin. Exacto, un mapa actualizado y sobre todo algo que me parece fundamental, un inventario técnico de calidad y capacidad eléctrica. Ahí has tocado un punto que es clave. El tema energético parece casi una obsesión en toda la ley. Totalmente. Hablan de autoconsumo industrial, de líneas directas, de redes cerradas. A ver, este énfasis tan brutal en la energía, ¿por qué? ¿Es una simple modernización o responde a algo más? Pues, a ver, es que responde a una confluencia de factores. Un polígono moderno ya no puede depender de una infraestructura eléctrica de hace 40 años. Es inviable. Claro. Fomentar el autoconsumo y las redes propias da a las empresas primero autonomía. Las protege de la volatilidad del mercado. Ya. Y por supuesto, las alinea con todos los objetivos de sostenibilidad que la Unión Europea exige. Es, al final, una cuestión de supervivencia competitiva. Entiendo. Y a esto se suma la digitalización forzosa de todos los trámites, que lo que busca es eliminar burocracia y, agilizar la inversión. Se habla de crear ecosistemas industriales y proyectos tractores. La verdad es que suena muy bien, casi como marketing institucional. Sí, la terminología es muy potente. Pero estos proyectos tractores vienen con facilidades como la declaración de utilidad pública para expropiaciones. ¿No existe el riesgo de que esto se convierta en una vía rápida para las grandes corporaciones? Ese es el debate fundamental, claro. Es el riesgo que plantea este tipo de legislación. En detrimento del pequeño propietario o de la competencia, ¿no? Claro. A ver, la intención declarada es atraer proyectos de gran impacto que generen empleo y que arrastren a empresas auxiliares, creando ese famoso ecosistema. El riesgo que mencionas es muy real. La salvaguarda teórica está en los criterios para definir qué es un proyecto tractor y, sobre todo, en el nuevo modelo de gestión. ¿A qué te refieres? A que se impulsan las llamadas entidades de gestión y modernización, Vale. que no son más que agrupaciones donde los propios empresarios del polígono participan en su mantenimiento y desarrollo. La idea es que el tejido empresarial local tenga voz y no sea simplemente arrollado. Que no se lo coman los grandes. Eso es, que haya un contrapeso real. El éxito o fracaso, claro, dependerá de si estas entidades funcionan de verdad. Interesante ese equilibrio de poder. Y mientras se reorganiza el espacio de trabajo, en paralelo se quiere reorganizar el de la vivienda. Se publica otra gran ley centrada en la vivienda protegida. Así es. Y de nuevo vemos un enfoque dual. Intenta equilibrar dos fuerzas que parecen opuestas: dinamizar el mercado y, a la vez, reforzar la protección social. Vale. Por un lado, se introduce más flexibilidad. El cambio más notorio es que se elimina la prohibición total de vender una vivienda protegida durante los primeros 10 años. Espera un momento. ¿No es eso precisamente abrir la puerta a la especulación? Es la objeción más evidente, ¿sí? Quiero decir, la idea de la vivienda protegida es que no sea un activo para mercadear, sino un hogar.
Si se puede vender, no se pervierte el objetivo. A ver, es que la ley intenta atajar esa objeción con una filosofía muy concreta. Dice que lo importante no es que el propietario original se quede 10 años, sino que la vivienda siga cumpliendo su función social. ¿Y cómo se aseguran de eso? Pues la condición es que solo se puede vender a otra persona que también cumpla los requisitos para acceder a una vivienda protegida. Y siempre, siempre, al precio máximo legal fijado. Se prioriza la ocupación por encima de la titularidad. O sea que en teoría no hay ganancia especulativa. En teoría. Ahora bien, para que esto funcione, la supervisión tiene que ser férrea. Y supongo que ahí entra la otra cara de la moneda, el endurecimiento del control. Exacto. Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. La ley viene con un régimen sancionador muy detallado. Y, muy importante, se dan nuevas competencias a los ayuntamientos. ¿Ah, sí? Sí, para actuar contra la sobreocupación, el uso turístico, cualquier uso no residencial. Que era un problema bastante extendido. Claro. Y además, se crea una comisión de coordinación para gestionar desahucios y ocupaciones ilegales, pero no solo desde un punto de vista punitivo, Sino... buscando activamente soluciones habitacionales para la gente vulnerable. Es un intento de crear una red de seguridad mucho más densa, definiendo colectivos prioritarios, víctimas de violencia de género, jóvenes que salen del sistema de tutela. El desafío, imagino, será dotar a los ayuntamientos de los recursos para poder ejercer esa supervisión. Ese es siempre el gran desafío, sí. De acuerdo. Pasamos de las grandes estructuras legislativas a las personas. Porque estas publicaciones oficiales son también un gigantesco portal de empleo. Desde luego. Y nos encontramos con una convocatoria masiva, miles de plazas para militar de tropa y marinería para el año 2026. Es uno de los procesos de selección más grandes y estructurados que hace el Estado, dividido en 2 ciclos a lo largo del año. Y llama la atención el nivel de detalle de los requisitos. Sí, no es solo una cuestión de pruebas físicas o académicas. Se publica un cuadro médico de exclusiones exhaustivo y, como dices, normativas muy específicas sobre la apariencia personal. Sí, a mí me ha llamado la atención la regla sobre los tatuajes. Cito textualmente, no pueden ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas. En pleno 2026, con los tatuajes tan normalizados, esta norma parece un poco, no sé, anacrónica. Todo. Las Fuerzas Armadas son una institución que proyecta la imagen del país. Sí, claro, pero... Y se fundamenta en una jerarquía y unos valores muy definidos. La norma busca mantener una imagen de uniformidad, de neutralidad, evitar simbología que pueda ser conflictiva. Entiendo el punto, pero choca con la realidad social. Choca, sí. Pero las instituciones de este calibre suelen tener una inercia mucho mayor en lo que respecta a su imagen corporativa, por así decirlo. De acuerdo. Y del reclutamiento masivo y uniforme del ejército saltamos al extremo opuesto. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Sí. La Universidad Politécnica de Valencia convoca una única plaza de modelo para Bellas Artes. Y cuando uno mira el temario de la oposición, se da cuenta de que esto es mucho más que saber posar. Totalmente. La parte práctica ya es exigente de por sí, con pruebas de pose estática, pose en movimiento y hasta pose en libre interpretación. Que ya requiere una gran conciencia corporal. Mucha, pero es la parte teórica la que rompe todos los esquemas. Es que es increíble. El temario incluye, por supuesto, legislación universitaria, leyes de igualdad, prevención de riesgos, lo estándar. Sí, lo normal en la administración. Pero luego entramos en anatomía básica, historia de la pintura y la escultura, técnicas de expresión corporal, ergonomía. Y atención a esto, técnicas de relajación y concentración mental como mindfulness o yoga. Sí. Mindfulness en una oposición para ser modelo de arte. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice muchísimo. Nos habla de la evolución del concepto de trabajo en el sector público y artístico. Es una profesionalización total. Profesional completo. Alguien que entienda el contexto histórico del arte para el que posa, que conozca su cuerpo como una herramienta de trabajo. Anatomía, ergonomía. Exacto. Y que además tenga las herramientas mentales para soportar la exigencia física y de concentración que requiere el puesto. Incluir el mindfulness es reconocer que el bienestar mental es una competencia profesional. Tan válida como saber historia del arte. Exactamente. Es una visión increíblemente moderna, sí lo es. Considerar el autocuidado como una cualificación técnica.
Y esta idea de que todo está interconectado me lleva directamente al tercer gran patrón que hemos visto, la colaboración. Parece que ya nada se hace en solitario. Es la columna vertebral del funcionamiento real de la administración. Un ejemplo que parece sacado de una novela de ciencia ficción es el convenio entre la AEMET, la Agencia de Meteorología, y el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Sí, para gestionar la estación meteorológica que AEMET tiene en el complejo de la NASA en Robledo de Chavela. Suena surrealista, ¿verdad? Un poco. Pero es un ejemplo perfecto de eficiencia. Tienes una infraestructura crítica, la antena de la NASA, que necesita datos meteorológicos de alta precisión. Claro. AMET tiene la capacidad de dárselos. El convenio simplemente formaliza esa sinergia para que dos organismos del Estado, con misiones muy diferentes, colaboren en un punto que es estratégico para la ciencia internacional. Se trata de optimizar recursos al final. Recursos de altísimo nivel, sí. Y esa misma lógica de optimización la vemos replicada a todas las escalas. Vemos un convenio entre Turespaña y el Ayuntamiento de Zaragoza para organizar una convención de turismo. Sí, O un acuerdo del Ministerio de Cultura con el Teatro Cervantes de Málaga para un programa de internacionalización. Y no son apretones, no son simples apretones de manos, son mecanismos para mover dinero. exacto. Y es crucial entender que no son actos aislados. Son la materialización de políticas estratégicas mucho más grandes. Por ejemplo. El Acuerdo de Málaga, por ejemplo, se financia con fondos Next Generation EU, Ah, claro. lo que significa que se enmarca directamente en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. No es solo ayudar a un teatro, es usar la cultura como motor de una transformación económica. O el acuerdo entre Red.es y el Gobierno de La Rioja para desarrollar servicios de salud digital. Mencionan monitorización remota de pacientes, analítica avanzada, y en ese caso está cofinanciado con fondos europeos FEDER. Esos fondos tienen una misión clara: reducir disparidades entre regiones. Así que ese convenio para modernizar la sanidad riojana no es solo un proyecto tecnológico, es una herramienta de cohesión territorial. Exactamente. Cada convenio es la punta de un iceberg estratégico. Y el iceberg llega hasta el nivel más granular, más local que podamos imaginar. Sí, Hay convenios firmados en Melilla entre institutos de formación profesional y la Federación Melillense de Fútbol o incluso un gimnasio particular. para gestionar las prácticas de los alumnos. Sí. Y el Ministerio de Educación se compromete a asumir los costes de su cotización a la Seguridad Social. Y ese es el cierre perfecto del círculo. Hemos pasado de la colaboración para escuchar los confines del sistema solar en Robledo de Chavela, Sí. a la colaboración para que un estudiante de FP en Melilla pueda hacer sus prácticas en el equipo de fútbol local. Esta red de acuerdos, de lo macro a lo micro, es lo que demuestra cómo funciona el Estado en la práctica. No solo legislando desde un pedestal. No, sino tejiendo redes, conectando actores, alineando recursos de diferentes fuentes y ejecutando proyectos concretos sobre el terreno. Entonces, en una sola jornada de publicaciones oficiales, hemos visto al Estado desempeñar tres papeles muy distintos, pero a la vez. Es el gran legislador, que intenta rediseñar desde arriba sectores enteros en Andalucía. Es un empleador con un abanico inmenso, que busca desde miles de soldados a un único modelo de bellas artes con conocimientos de yoga. Sí. Y finalmente es un conector incansable, un tejedor de redes que une a ministerios, regiones, empresas, para llevar a cabo de todo. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final, creo. A ver. Hemos visto cómo coexisten esas grandes leyes, esos planes que intentan ordenar la realidad de arriba a abajo, con una miríada de convenios que responden a necesidades específicas de abajo a arriba, de forma colaborativa. Sí, es una doble vía. Esto plantea una pregunta fundamental sobre el rol del Estado en el siglo XXI. ¿Su función principal es ser el gran arquitecto que diseña las reglas del juego para todos? ¿O es más bien un facilitador que se asegura de que los jugadores tengan las conexiones y recursos para jugar juntos? El retrato de hoy sugiere que, para ser eficaz, tiene que ser ambas cosas a la vez. Tiene que serlo. La gran pregunta que queda en el aire es si ese doble papel es realmente sostenible a largo plazo, o si inevitablemente la rigidez del gran planificador acaba por ahogar la agilidad que necesita el facilitador para poder actuar.